Argentina, no sé en Bolivia, no sé si hay gente de Uruguay, creo que hay gente de Uruguay, creo que iba a haber alguien de Miami, no sé si está ahí, Arodis. Siempre se dice que la columna vertebral de un país es la educación. Y también siempre se dice que a veces no quieren que la gente aprenda o que estudie para poder manejarlos mejor. Siempre se debe pagar bien a los maestros. Por supuesto que lamentablemente en los últimos años la educación se ha llenado de ideología que viene a minar y contaminar la educación que deben recibir nuestros hijos y nietos. Pero en verdad la educación es vital para el desarrollo de un país. Bueno, Dios piensa que es vital para la vida de una iglesia. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, dice. O sea, que Dios en su mente nos baja esta línea y nos dice, hermanos, la iglesia local es columna y baluarte de la verdad y necesita cumplir con esta palabra, porque necesitamos favorecer el magisterio de la palabra de Dios. Fíjense en el Hechos capítulo 6, que estaba el problema de las mesas, que los apóstoles dijeron, busquen 7 varones de entre ustedes, y dan requisitos, para que nosotros persistamos en la predicación de la palabra y en la oración. Lo que está diciendo, nosotros estamos exclusivamente dedicados al ministerio de la palabra. Y para que esto se pueda realizar y se pueda concretar con mayor efectividad, es decir, para darle más libertad y para darle más soporte al predicador, al obrero de Dios, hay que cumplir con porque lo puso Dios, no lo puso un pastor. Por eso yo estoy aclarando bien que el mensaje surge de la Escritura, no surge de prejuicios o pensamientos que nosotros podamos tener. Entonces, es muy importante que nosotros revisemos puntillosamente estos pasajes. Ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 15, el apóstol Pablo dice, Filipenses 4:15, dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea, acá estamos hablando de un misionero que se llamaba Pablo y Bernabé, y las iglesias, me acuerdo cuando yo decidí fundar la iglesia en Don Torcuato, que no realmente era más verde que, ¿vieron cuando uno arranca un fruto verde de un árbol? Una mandarina verde, bueno, estaba re verde. Pero estaba tratando de imitar lo que hacían los mayores. ¿Y qué hacían los mayores? En aquel tiempo yo conocía a muchos misioneros norteamericanos, estamos hablando principios de los 80, y los misioneros norteamericanos, no había internet, no había WhatsApp, no había nada, lo que hacían eran tarjetones, algunos recordarán, con la foto de su familia, misionero a Bolivia, misionero a Japón, misionero acá, misionero allá, y esos tarjetones le entregaban a las iglesias, y las iglesias en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, los sostenían, los apoyaban económicamente. Entonces yo iba a empezar la iglesia en Don Torcuato y hablé con gente mayor que yo, que eran sostenidos desde el exterior, y le digo, ¿qué hago? Y uno me dice, hacer tarjetas de oración, que eran esas. Y me mandé a hacer 1000 tarjetas de oración, que todavía hay una por ahí, alguna por ahí dando vuelo. Pero después yo estaba re contento que tenía una caja llena con 1000 tarjetas de oración, con mi esposa y mi única hija que tenía en ese momento, que era Abby. Pero después me di cuenta el problema que tenía. ¿Cuál era el problema? ¿A quién se la doy? ¿A quién se la doy? Los misioneros de Alemania tenían iglesias que estaban dispuestas, los ingleses, los norteamericanos. En la Argentina no existía. No existía la mentalidad, no existía la estructura. Para los misioneros le armaban en las iglesias el ropero, un mueble
con ropa usada, así que para darle a los hijos. Entonces, el apóstol Pablo dice, yo cuando empecé a predicar, nadie me quiso apoyar, nadie. Y obviamente por la vida que tuvo Pablo, lío tras lío tras lío. Y en 2 Corintios 11, todo lo que nos cuenta de su vida son líos y líos y líos y líos. ¿Y quién va a presentar una carta? Por favor, sosténganme. Estuve preso, me apedrearon, me pegaron con látigo, estuve muerto de hambre, estuve en naufragio, estuve en esto, estuve en esto, estuve en esto. Sí, es una bomba de tiempo, un testimonio de eso. No lo querían apoyar, no lo apoyaron. ¿A quién se dañó? ¿A Pablo o al ministerio? Por supuesto, a Pablo le causaron problemas, pero se estaba afectando el proyecto. Se estaba afectando el proyecto. Y por eso es que Pablo se puso a hacer changas. En Bolivia, en Perú le dicen chambas. En Bolivia, ¿cómo le dicen? Changas, chambas. Bueno, acá decimos changa, en Perú dicen chamba. Y Pablo se puso a hacer chambas, a arreglar carpas. Pero no era bivocacional, no era que Pablo tenía la vocación de las carpas. Es que si no, no comía. Y esa era su gloria. Nosotros tenemos, por ahí lo tenemos a Dileo, por ahí, está en Brasil. Dileo fundó iglesias en México, fundó iglesias en Uruguay, fundó iglesias en Argentina, y muchas veces, la mayor parte del tiempo, trabajó de pintor. Esa es su gloria, pero no es la gloria de las iglesias que lo desampararon. No es la gloria de las iglesias que lo dejaron solo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Y no se lo afectó a Dileo, porque si Dileo rindió 5 puntos, hubiera rendido 8 puntos, que era mejor para el Evangelio, ¿me entienden? Tampoco tenemos que entrar en tantas especulaciones. Hay que hacer lo que dice la Biblia y San se acabó. Entonces, en Hechos capítulo 13, vamos a ver Hechos capítulo 13, ya nos vamos acercando al fin. Ahí voy a parar y vamos a hacer preguntas. Y después de eso, un último round para hablar en términos vocísticos y terminamos. Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes de Tretarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. ¿Sí? Esta iglesia de Antioquía, que era una iglesia nueva, estaba comisionando a 2 misioneros importantísimos que iban a revolucionar el mundo. Y que hoy están los bolivianos ahí, los peruanos ahí, los colombianos ahí, los brasileños ahí, los que estén, los argentinos ahí, porque esta iglesia, un día, la iglesia de Antioquía, que es hija del conflicto, porque los que fundaron esta iglesia escaparon de la persecución de Hechos capítulo 8, es hija del conflicto y de las circunstancias, pero es una iglesia bíblica, envía misioneros hasta el fin del mundo, y hoy están los bolivianos y los argentinos acá, y hemos querido en Cristo porque esta iglesia cumplió con la gran comisión. Recreo, preguntas, y termino, y después el último tiempo. ¿Alguna pregunta, queridos hermanos? Yo tengo preguntas. Sí. Estoy preguntona hoy. Siempre veo que en la iglesia es muy difícil que el pastor pueda hablar del tema de su salario. Pero a ninguna persona, y hablo porque trabajo en relación de dependencia, lo primero que hacemos es hablar de nuestros ingresos. ¿Por qué es como tan tabú hablar del sueldo, del ingreso de un pastor, cuando todos en sus casas, en sus trabajos están esperando cobrar? ¿Por qué se nos hace tan difícil como comunidad poder hablar de números, de cuánto, en cómo se basa y cómo se calcula el sueldo, el ingreso de un pastor? Bueno, es una buena pregunta y tiene que ver con lo que estoy diciendo. La iglesia no ha podido juntar las dos cosas. La iglesia no entiende
que tiene una misión que le ha encargado el Señor y que dentro de esa misión hay algunos jugadores, como si fuera una máquina, hay tuercas, hay tornillos, hay piezas, que si vos no la tratás bien y no la ponés donde la tenés que poner, no va a dar el resultado que es la razón de ser de la iglesia. Y la iglesia está para algo. Si vos afectás la máquina, yo tengo un Renault 992, y tengo que ver que ande, que tenga agua, que tenga todas las cosas. Yo tengo que ver que esté bien para que me pueda servir. Lo mismo con el pastor. Lo mismo en tu banco, Carolina, donde vos trabajás. Si la patronal te mata, te pone un bozal, no le rendís a ellos. Yo le decía, pero ya es derivar a especulaciones mías, que no las quiero hacer, porque esto está escrito en la Biblia. La Biblia dice que es digno el obrero de su salario. Con eso nos debe bastar. Y Dios lo puso ahí, no es que lo puso el pastor. ¿Entiendes? Entonces, pero está muy bien tu razonamiento. En realidad, debería tratarse así. Y debería tratarse en la misma mentalidad que vos estás señalando. Porque yo también estuve bajo patrón. Ahora tengo un patrón más complicado, porque a veces trabajo junto con mi esposa y eso ya es difícil, ¿no? Pero cuando me tocó estar en empresas con patrones, sí, es como vos decís. Yo no le iba a dar ni un centímetro de ventaja. Les cuento porque recién mientras estoy escuchando, abría Chrome, Google Chrome, buscador, y me puse a investigar, mientras los escuchaba, cómo se calcula el sueldo de un pastor. Y encontré mucha información. Y comparando los costos de vida nuestro, cuánto es la canasta básica, cuánto es el sueldo mínimo en Argentina, hay cifras que se pueden estimar. Y tiene que ver también con la cantidad de miembros que seamos en la iglesia. Y decía, a mayor cantidad de fieles, menor es el porcentaje que pueden aportar los fieles para el sueldo del pastor, o el ingreso, como le quieran llamar, el honorario. Cuanto menor cantidad de fieles seamos, debemos colaborar con un porcentaje un poco más alto. Es una proporción por cantidad, que lo cual me parece súper justo. Veía en páginas de iglesias evangélicas, bautistas, etcétera, recién. Entonces, hay fórmulas para que podamos calcularlo. Bueno, ¿alguno más? ¿Alguien más, pastor? No sigo y terminamos. Sigo la última parte. Bueno, a ver, pastor, creo que es importante a las personas que nos están viendo en Facebook y en Bolivia y a todos los países que nos siguen, es importante hablar del derecho del salario del pastor. Hay que diferenciar dos situaciones. Hay pastores que ejercen dominio sobre la iglesia, que se enseñorean de las ovejas. Eso ya está muy mal y eso está profetizado en contra de los pastores. Hay una profecía en contra de los pastores en Ezequiel 34. Pero hay otros pastores que sirven con dedicación y constancia. Creo que hay que partir de eso, Pastor Néstor, porque hay pastores y existen pastores que de la teología de la prosperidad que se enseñorean de las personas que van ahí y ahí es un negocio. Pero creo que hay que diferenciar, y esto es muy importante para las personas que nos están escuchando, hay que diferenciar que hay otros pastores, por supuesto, que sirven con dedicación y constancia, ¿no? Entonces, creo que eso es importante puntualizar, Pastor Néstor. Sí. Bueno, para mí es muy importante que siempre la autoridad sea la Biblia. Yo he escuchado, tengo 40 años en el ministerio, he escuchado muchas cosas buenas, pero en realidad acá Dios nos da especificaciones que son muy importantes. Yo creo que la iglesia, por ejemplo, tiene que definir cuánto es el sueldo de un pastor para lograr los objetivos que la Biblia le marca. Entonces decimos, el pastor Nelson Almazán tiene que ganar, vamos a decir, 10 pesos. Entonces los hermanos dicen, pero solo tenemos un peso. Bueno, perfecto, tenemos un peso, le damos un peso y trataremos de darle 2 pesos
pero tenemos que poner como meta los 10 pesos, porque eso es lo honorable y lo que corresponde para que esta persona pueda alcanzar los objetivos que la Biblia le plantea a la iglesia. O sea, la iglesia tiene que tener un modelo, porque tenemos que salir a buscar algo, tiene que ser algo que sea concreto. No importa que hoy no haya, porque lo que pasa es que mañana sí hay, y la iglesia no ha construido un modelo bíblico que sirva para operar la gran comisión, para alcanzar los objetivos bíblicos. Mañana, cuando esté la plata, no lo van a hacer, porque no lo aprendieron así. Entonces, por eso para mí es muy importante, principalmente para Latinoamérica. Yo he tenido la oportunidad de viajar mucho a Estados Unidos y he conocido las iglesias y al pueblo norteamericano súper bondadosos, súper consustanciado con el sostén de los obreros de Dios. Lo que después pasaba cuando el dinero se iba de ahí es otra historia y otra discusión. A veces se hacía bien, a veces no tan bien. Esa es otra historia. Pero me encontré con estructura, con iglesias, que es lo que me interesaría. Ahora acá estamos hablando de gente que hay de Uruguay, gente que hay de diferentes países. Me interesa sembrar esto para que, por ejemplo, mañana un joven de Bolivia, de la iglesia X, dice, yo quiero ir de misionero a Paraguay. Bueno, si tenemos un modelo, si tenemos una conciencia entre varias iglesias, cuanto más seamos mejor, cuanto más nos vayamos relacionando mejor, lo podemos cubrir, lo podemos hacer cargo de él, entre muchos. Y esto es lo que dice Pablo al principio de la predicación del Evangelio: ninguna iglesia me apoyó, solo ustedes. Pero mirá si hubiera sido al revés, al principio de la predicación todas las iglesias se unieron para apoyarme. Espectacular. Pero Pablo da ese dato. Ahora, hace tiempo que yo puse acá un cartel que dice la iglesia en Latinoamérica de pie, porque justamente el espíritu de esa frase es la gran comisión. Es una cosa es lo que pasa acá conmigo, una cosa es lo que pasa en cada iglesia con su pastor, pero otra cosa es lo que también tenemos que alcanzar entre todas las iglesias, que es la gran comisión, ¿entiendes? Que es enviar gente. No podemos seguir diciéndole a los jóvenes vayan, vayan, y como decía Fabián, vayan, vayan, ¿viste? Pero lo dejamos solos, ¿viste? O sea, de alguna manera no tenemos que hacer cargo de lo que decimos. Bueno, ¿una pregunta más o sigo y termino? En 10 minutos termino. ¿No? Bueno, sigo. Bueno, vamos a ver acá en Hebreos, el capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Ojo que este mensaje yo lo prediqué en Cuba hace muchos años. Y los cubanos, que ellos eran como los hermanos de Macedonia, que en 2 Corintios 8 Pablo dice que en gran pobreza, en gran tribulación dieron más allá de sus fuerzas. Bueno, toda la gente que iba a Cuba, extranjeros, y le llevaban a los cubanos una zapatilla, un pantalón, una camisa, y aparecí yo con un mensaje de la iglesia en Latinoamérica de pie, como si la fe para los cubanos les estuviera negada, porque ellos eran re pobres, como dicen los argentinos. Y yo fui y los desafié, y fue la primera vez que salió dinero de Cuba para sostener misioneros. Que por supuesto, no eran dólares lo que salía, no era mucho dinero, pero los cubanos se hicieron cargo. Y se sintieron privilegiados, como la gente de Macedonia, de poder participar de este privilegio de participar de la obra del Señor. En Hebreos capítulo 13, versículo 7, y ahora vamos terminando, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y fíjense que está hablando en Hebreos, donde en el capítulo 11 está la galería de los héroes de la fe, y justamente los
acá los judíos que habían llegado al cristianismo estaban amenazando con volverse, con retroceder. Y él le dice acá, acordaos de vuestros pastores, que la palabra en griego es geomai, que quiere decir acordaos de vuestros conductores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y que está su fe. Entonces, lo mismo en el versículo 17 y lo mismo en el versículo 24. Son conductores, pastores que conducen. ¿Qué quiere decir conductor? Quiere decir que tienen claro cuál es el llamamiento de Dios. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? El macro objetivo. ¿Y cuáles son las cosas que tiene que operar en el micro para alcanzar el macro? Y tiene que ser una persona que está dispuesta a pagar el precio, porque siempre hay que pagar el precio para conducir. Para conducir se paga precio porque se tienen que realizar a veces cambios drásticos, se tiene a veces que decir cosas que por supuesto tienen que ser bíblicas, pero que la gente no le gusta mucho, no está dispuesto, porque a veces cuando uno habla mucho, por ejemplo, de hasta lo último de la tierra, muchas iglesias ven la Gran Comisión como enemiga de lo local, o sea, si nos estiramos tanto, rompemos acá. Y para mí es una sola cosa, un único proceso, la iglesia local y el fin del mundo. La iglesia cuando discipula, la iglesia cuando ofrenda, la iglesia cuando ora, la iglesia cuando canta, la iglesia está en ese proceso mundial que se llama Gran Comisión. Entonces, el conductor habla de finanzas y habla de todas estas cosas en esa dirección. Por eso cuando legislamos estas cosas, legislamos en esa mentalidad. No somos un negocio. Somos otra cosa. Tenemos un proyecto. Alguien nos dio un proyecto. Alguien nos llamó a algo. Ese es Dios. Entonces, estamos estudiando 1 Timoteo. Estamos diciendo que el versículo central es 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte la verdad. Esta es la iglesia. Todos nosotros tenemos que orar y tenemos que trabajar para poder crear las condiciones en nuestros lugares de una iglesia de este nivel. El jueves que viene hablaremos sobre otras partes de esta epístola de 1 Timoteo. Y va a venir otro pastor que invitó, el pastor Nelson Almazán, a hablarnos también sobre interpretación bíblica, el pastor Ismael Cajals. Entonces vamos a tener 2 predicaciones, va a ser más corto. Una mía sobre Timoteo y otra del pastor Cajals sobre interpretación bíblica. Hasta aquí llegué yo, pastor, disponer de la reunión. Bueno, queridos hermanos, como dijo el pastor Néstor, es muy importante también hablar de la hermenéutica, la interpretación bíblica, para evitar interpretaciones privadas, porque a raíz de interpretaciones privadas es que, bueno, salen falsas doctrinas, ¿no? Entonces es muy importante la interpretación, la predicación, y justamente la palabra predicar viene del griego kerigma, que es transmitir el evangelio. Nadie tiene por qué cambiar el evangelio. Entonces, muy importante, no se pierdan el día jueves. Como siempre también, pastor Néstor, felicitarlo aquí desde La Paz, Bolivia. Aquí me informan en Bolivia que muchas veces compartido en el Facebook y muchas personas alcanzadas. Y bueno, también saludar de parte de la carrera de liderazgo pastoral, de la carrera aquí de Udabol. Buenos saludos también. ¿No? Que están muy a la expectativa. Udabol es una universidad, ¿no? Es una universidad privada donde estudian pastores alrededor en La Paz están más o menos una cosa de 400 pastores estudiando a nivel licenciatura. Entonces lo están también lo están escuchando. Dice, ¿no? Dice, felicidades, pastor Néstor, un saludo desde Bolivia, dice, ¿no?
El que lo escuchó, el que lo está escribiendo, el hermano Vidal es un dirigente de jóvenes aquí en Bolivia, ¿no? Entonces él igual está escuchando, ¿no? Lo que está hablando pastor. Bueno, hay también otros hermanos que están de la Central Obrera Regional aquí de La Paz, organizaciones sociales, si quiere llamárselo así, lo están siguiendo también, Pastor Néstor. Y bueno, ¿no? En el caso de Vidal es un líder, es una promesa de la juventud boliviana, ¿no? Entonces, bueno, ni más que, bueno, como siempre, Pastor, felicitarlo, Pastor Néstor, saludar a los hermanos de Buenos Aires, Argentina, que los llevamos en el corazón. Cuando he estado en Buenos Aires me han tratado muy bien, pero muy bien. No me olvido del churrasco, del asado, no me olvido. ¿No? Entonces, también saludar a los hermanos de Perú, de Uruguay, no sé si estará en Estados Unidos, no sé si se engancharon, pero bueno, vamos a terminar este tiempo orando y para vernos el siguiente jueves. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, gracias, Espíritu Santo, por toda la enseñanza. Señor, bendecimos el ministerio del pastor Néstor Mercado, Señor, que está realmente abriendo los ojos a muchos pastores, porque los pastores necesitamos ser pastoreados, Señor. Es la verdad, Padre, necesitamos ser pastoreados, necesitamos que alguien nos ayude cómo se debe manejar según las escrituras, cómo se debe gobernar la iglesia, el gobierno de la iglesia local, Padre. Se está hablando justamente de eso. Bendecimos al ministerio del pastor Néstor Mercado, de los pastores también que nos están escuchando, diferentes países, y que todo lo que se está haciendo sea para la gloria y la honra de ti. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Bueno, queridos hermanos, nos vemos el siguiente jueves, igual en el mismo horario, y bendiciones, Pastor Néstor. Chao, Nelson. Saludo a todos los hermanos. Un abrazo. Chao. Un abrazo.